Buenas tardes. Nuestro noticiero Noticlima les informa ahora las 10 peores catástrofes naturales que ha habido en el mundo por causa del cambio climático. Ahora mi compañera Diana Ixel Sánchez hará un recuento. Las 10 peores catástrofes naturales del siglo XXI arrojan un total de víctimas mortales que supera el millón. Pero ¿sabes cuáles han sido las peores catástrofes naturales desde el año 2000? Durante apenas 13 años del siglo XXI han bastado para que cientos y miles de personas hayan perecido en catástrofes naturales, terremotos, sequías, huracanes, inundaciones, tornados y otros tipos de desastres. Afectan cada año a millones de personas. Estos son los 10 peores desastres naturales de este siglo. 10. Terremoto en Gujarat, India del 2001. La lista de las 10 peores catástrofes naturales del siglo XXI se abre con el terremoto que tuvo lugar en el estado de Gujarat, en India. El 26 de enero del 2001, el terremoto alcanzó una magnitud de 77.7 y tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de la ciudad de Bhuj. En total, 20.005 personas murieron, más de 165.000 sufrieron heridas y más de 6 millones se vieron afectadas de forma directa. 9. Terremoto en Van, Irán, en 2003, 26.796 muertos. En el puesto de número 9 de los peores desastres de este siglo se encuentra el terremoto que ocurrió en la histórica ciudad de Van, Irán, una ciudad construida con adobe tras el mismo de magnitud 6.6 del 26 de diciembre del 2003. Van quedó destruida en un 85%. El número de víctimas mortales ascendió hasta las 26.796, una cifra similar de personas sufrieron heridas y decenas de miles se quedaron sin hogar. 8. Ola del calor del 2010 en Rusia. Durante el verano del 2010, el hemisferio norte sufrió a las olas de calor importantes en varias regiones, la que afectó a Rusia durante varias semanas. Fue la más catastrófica de todas. Cosechas afectadas, cientos de incendios y miles de muertes fueron las consecuencias del calor extremo que afectó especialmente Moscú y a sus alrededores. En total, la cifra de fallecidos ascendió hasta los 55.760. La ola del calor del verano del 2010 en Rusia fue un evento extremo y podría haber sido uno de los veranos más calurosos de 500 años. 7. Ola del calor en 2013 en Europa. El séptimo peor desastre natural de este ciclo tuvo lugar en el verano del 2003 en Europa, cuando una ola de calor que duró varias semanas afectó especialmente a centro de Europa y Europa del Sur. Los países más afectados fueron Francia, Italia y España. En total, perecieron unas 70.000 personas durante la ola del calor en Europa del 2003, 20.089 en Italia, 19.490 en Francia, 15.090 en España y 9.355 en Alemania y 2.696 en Portugal. 6. Sequía y hambruna en el Cuerno de África, 50.100 muertos estimados. A mediados del 2011 se declaró el estado de emergencia por hambruna en varias zonas del Cuerno de África. La sequía que viene padeciendo esta región afectó a los cultivos y el ganado en Somalia, Etiopía y Kenia especialmente, llevando a la ONU a declarar dicho estado de emergencia. Hambruna en el Cuerno de África del 2011 y el 2012 provocó que más de 13 millones de personas necesitarían ayuda de forma urgente y que cientos de miles de personas se vieran desplazadas, especialmente desde Somalia a los países limítrofes.
El terremoto en Pakistán del 2005, unos 86,000 muertos. El terremoto que se produjo en la Cachemira pakistaní el 8 de octubre del 2005 provocó unos 86,000 muertos. 1,350 de estos en India, en la zona de Muzaffarabad. Los pueblos enteros derrumbaron y el pueblo de Uri en India fue destruido en uno de 80%. Terremoto en China en 2008. La cuarta peor catástrofe desde el año 2000 es el terremoto que tuvo lugar en el este de Sichuan, China, el 12 de mayo del 2008. Causó 87,587 víctimas mortales y millones de desplazados. Más de 45 millones de personas se vieron afectadas directamente por el sismo. Cientos de presas en la región se vieron afectadas y numerosos corrimientos de tierra enterraron a cientos de personas, incluido un tren, y provocaron presas naturales que amenazaron a cientos de miles de personas. 3. Ciclón Nargis en Birmania del 2008. El 2 de mayo del 2008, el ciclón Nargis tocaba tierra en Birmania con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros. El ciclón había alcanzado antes de tocar tierra el equivalente a la categoría. Nargis pasó por una zona altamente poblada del país y causó unos 24 millones de afectados y al menos 138,000 víctimas mortales. Sin embargo, desde algunas organizaciones se apunta a que esa cifra no es la real y la verdadera puede ser mucho mayor en cualquier ocasión. El ciclón Nargis se convirtió en uno de los 10 huracanes más mortíferos del planeta y al menos en el tercer peor desastre natural del siglo XXI. 2. Terremoto de tsunami del Océano Índico del 2004. El 26 de diciembre del 2004 se producía el tercer terremoto de mayor magnitud registrado en el planeta. El gran sismo provocó el tsunami que afectó a casi todos los países del Océano Índico y fue el causante de una de las mayores catástrofes de la historia. Al menos 2,027,898 personas perecieron por culpa del tsunami en 14 países diferentes. El peor parado fue Indonesia, una cifra de fallecidos. 1. Terremoto de Haití en 2010. 316,000 muertos estimados. La peor catástrofe natural del siglo XXI se produjo el 12 de enero del 2010. Ese día, un terremoto de magnitud 7 sacudió Haití. El número de víctimas mortales ocurridas en el sismo fue ascendiendo y menos después se estimaban en unas 316,000 antes la imposibilidad de dar una cifra concreta. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo noticiero con más noticias del clima en el mundo.